Mira, viste, nosotros veníamos preparados para hacer un cierre básicamente en dos listas, que era Somos el Cambio Luján, y por otro lado estaba el grupo del oficialismo del comité con un poco la unión vecinal. Bueno, eso se vio todo, estalló todo por los aires con la aparición de Facundo Manes, que creo que fue realmente disruptivo. Después veremos el resultado electoral después de las urnas, pero fue realmente disruptivo y eso nos obligó a reacomodarnos porque veníamos trabajando en acuerdos y en otra línea de trabajo. Bueno, eso nos corrió de lado, digamos, por lo menos para esta primaria. Entonces, bueno, tuvimos, vos sabés, una negociación intensa con el oficialismo del comité para tratar de armar una lista de unidad. Bueno, no la logramos, no la pudimos lograr. Yo estuve personalmente con Ricardo Curone hablando de eso, o sea que no te la cuento afuera, sino que te la cuento adentro. Bueno, llegamos a tener dos listas de Facundo Manes, que hubiéramos querido, yo creo que yo también, armar una, pero bueno, esas cosas de la política no lo permitieron. Y sin entrar mucho en eso, la verdad que yo hubiera preferido tener una lista de unidad con un poquito de reciprocidad, digamos, en relación a los lugares, reciprocidad en relación a la elección anterior, ¿no es cierto?, al 2019, donde ellos tuvieron el segundo y el quinto lugar, y que era en realidad lo que nosotros estábamos pidiendo. Y bueno, no se dio. Fíjate que yo estaba negociando, estaba pidiendo el segundo lugar, sabiendo que el segundo lugar era para una mujer. O sea que ni siquiera estaba pidiendo un espacio personal, digamos. Tenía que ver con esa reciprocidad. Bueno, no se dio. La sensación, por un lado, fue de alegría porque, bueno, después de aquella vez que me había bajado en el 2019, poder encabezar, y más una lista que es netamente legislativa. O sea, no había un Fernando Caset arriba encabezando la lista o la preferencia de la gente, sino que, bueno, era directamente encabezar. Por un lado me generaba alegría y por otro lado preocupación de lo que implica tener que lidiar en una primaria con 5 listas, que con el sistema de distribución de cargos que hay para el armado de la lista definitiva que se aplicó a partir de ese miércoles, donde se fue el cierre de las listas. Recordá que se cerraron las alianzas y ahí se presentó el mecanismo de distribución de cargos, que cambió en relación a la elección anterior y hace realmente complejo el acceso o la distribución de los lugares para después del 12 de septiembre. Así que alegría por un lado, preocupación y la convicción de que hay que trabajar mucho para llegar a la gente. Si te tengo que hablar con toda sinceridad, yo creo que tiene que haber habido un componente de rencilla histórica que dificultó. No creo que haya sido el único componente. Yo creo que ellos quisieron mantener el binomio inicial. El sistema está armado por binomios, digamos, el sistema de distribución de cargos, no sé si vos lo tenés bien claro, pero está armado por binomio. Ellos quisieron garantizar ese primer binomio, lo que hizo que no nos habilitaran el segundo lugar. Yo creo que hubo un componente de sumatoria histórica de la interna radical, si vos querés más cruda, más de la interna del comité, y por otro lado me parece sí, que esa conjunción de binomio con historia de interna dificultó la negociación. Sí. No, yo no lo mezclaría porque digo, yo tengo muy claro que una cosa es la conducción del comité, del espacio radical lujanense en tanto provincia de Buenos Aires, que ese es el comité. Y otra cosa que la Carta Orgánica lo prevé, que es la selección de los candidatos por un mecanismo que no tiene que ver con la interna, digamos. Está muy claro que ahora lo que tenemos que hacer es lo que no pudimos acordar, lo que estábamos al frente de ese trabajo, lo va a decidir la gente con el voto y yo creo sinceramente que eso va a generar la mejor lista. O sea, no mejor lista que la gente elige. Y esto es una convicción, no es una respuesta políticamente correcta. Lo que la gente vote es lo que quiere y eso nos va a generar una buena potencia para adelante. Y por otro lado, yo creo que es bueno que la gente tenga opciones. Es mejor tener 5 que 2, es mejor tener 2 que 1, digamos. Más allá de que me tildaron de romántico, por eso yo creo que la verdad, cuando hay muchas opciones, la gente puede decidir más libremente. Sí, todo depende, primero, de cómo sea la campaña. Segundo, cómo se dirima esa interna el 12 de septiembre. Si esa interna deja heridos, si esa primaria deja heridos o no deja heridos. ¿Qué entiendo por heridos? Por heridos entiendo una campaña agresiva, por heridos entiendo un festejo que busque humillar a otro, no importa de quién, todo en general. Si nosotros no hacemos una campaña agresiva, que no creo que haya que hacerla porque no tiene ningún sentido, pues somos del mismo espacio y hoy el escenario más posible es que los 5 primeros candidatos estén en los 5 primeros lugares, en un orden o en el otro. No será el primero por una cuestión de género, será el segundo, ¿no?, por la paridad, pero yo creo que
Hoy el escenario es que todas las 5 listas tengan un representante entre los 5 primeros, si vos me preguntás a priori. Después veremos más cerca del 12 de septiembre. Entonces, la verdad es que hacer una campaña agresiva o salir lastimando a otro después del 12 no tiene sentido, porque vamos a estar todos juntos el 13 de septiembre, vamos a estar todos juntos. No hay alternativa. No, a ver, en principio no creo que incomode. ¿Por qué no creo que incomode? Porque me parece que si uno trabajó haciendo lo que creía que tenía que hacer, con honestidad y sinceridad, a veces resolviendo lo que había que resolver y a veces no pudiendo resolver. Digo, eso está claro. Cuando uno tiene un cargo de gestión, nunca puede resolver el 100% de las cuestiones porque los recursos son escasos, porque las prioridades son complejas, porque el área en la que yo estaba era un área compleja y no siempre las soluciones son tan simples o tan próximas. Entonces, primero, no complica porque en mi caso trabajé con sinceridad y con honestidad, entonces no es una complicación. Esto no quita que yo vaya a decir que todo el gobierno en el que yo participé hizo las cosas bien, que los 8 años fueron buenos. No, evidentemente una cosa fueron los primeros 4 años, los segundos 4 años del gobierno de Oscar Luciani fueron distintos a los primeros, y esos últimos 4 años, los 2 primeros fueron distintos a los 2 últimos. Entonces, ¿hay autocrítica para hacer? Por supuesto. Y eso suma. Digo, yo creo que ahí voy a responder claramente tu pregunta. Suma primero porque yo no dejé de ser el Carlos Charlie Romero que estaba en políticas sociales, soy el mismo. Tengo 6 años de experiencia en gestión pública, en manejo del presupuesto, en manejo de cuestiones difíciles. Vos sabés las cosas que manejábamos en políticas sociales, desde las casas hasta el problema de la comida, hablamos 1.000.000 de veces. Eso me da un bagaje que yo creo que es muy bueno para la faceta legislativa, para la faceta de la normativa, de la ordenanza, porque te da primero conocimiento empírico de qué le está pasando a la gente, en este caso la más vulnerable, ¿sí? Y por otro lado eso me da un montón de cosas que a veces el que está en el Consejo Deliberante, si no pasó por el Ejecutivo, le es difícil de entender. Es difícil de entender porque no lo vivió, porque no sabe lo que necesita el que está en el Ejecutivo. Digo, el Legislativo, el Consejo Deliberante no es un apéndice del Ejecutivo. Son 2 poderes distintos que tienen que interactuar, que tienen algún nivel de dependencia, pero no una interdependencia absoluta. Pero evidentemente hay cosas que se pueden hacer en el Consejo Deliberante que le pueden ayudar a la gente y al Ejecutivo, y hay cosas que se pueden hacer en el Ejecutivo que pueden simplificarle la vida a la gente y también que requieren que el Consejo Deliberante los acompañe. Digo, esa búsqueda de consenso yo creo que es el camino que le queda a la Argentina después de la pandemia. Mira, ahí yo te diría 2 ejes, uno que tendría que ver con lo estructural y uno que tendría que ver con las herramientas, ¿sí? Desde lo estructural, yo creo que hay básicamente 2 cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar. La primera tiene que ver con esto de la organización municipal, de aportar para poder cambiar una organización municipal, una estructuración del municipio, que no tiene que ver con sacar personal, con poner personal, tiene que ver en cómo se articulan las diferentes áreas. Eso se va a aportar desde el Consejo Deliberante, con comunicaciones, con proyectos, pero también con aportes a la estructura presupuestaria. Que el presupuesto es más que el dinero. El presupuesto es metas, es organización, es distribución de personal, ¿sí? El presupuesto es más. Aportar a esto que es estructural, primero. El modo en que se resuelven los problemas yo creo que podemos aportar desde el Consejo Deliberante. Estoy en lo estructural. Lo segundo es trabajar para generar acuerdos básicos. 3, 4 acuerdos básicos que tengan que ver con la salud, que tengan que ver con la alimentación, que tengan que ver con el turismo, digamos, con lo que genera recursos. 3 o 4 acuerdos básicos que se hicieron, ¿te acordás después de la crisis del 2001, que la Iglesia trabajó en la mesa de diálogo? Bueno, hacer con las fuerzas políticas de Vía de Luján, acordar 3 o 4 temas que no se van a tocar. ¿Sí? Yo creo que podemos aportar desde el Consejo a trabajar en eso. Llamando, convocando, yo no puedo decir que tiene que convocar el Ejecutivo, no puedo decir que tenemos que convocar nosotros, yo creo que hay que hacer algunos acuerdos que trasciendan los gobiernos. 3 o 4, insisto, no más. Esas son 2 propuestas estructurales que tienen que ver con mejorar a largo plazo lo que va pasando por sostener. El basural requiere acuerdos estructurales. El Ejecutivo actual no puede no utilizar todo el estudio que hizo el equipo de campo de trabajo con los trabajadores informales del basural.